Los sueños muchas veces se hacen realidad, así que ¿quién les iba a decir a estos 4 chicos que su proyecto Vinilo Valencia iba a conseguir cumplir los 2 años apoyando a grupos de música locales? Pues Vinilo Valencia nace primero como una inquietud de unos amigos que les gusta la música que no escuchan normalmente ni en los medios ni en las televisiones habituales y que echan en falta, y a partir de ahí pues todo va siendo una bola de nieve y bueno, se ha convertido en una página web, en un programa de radio y sobre todo pues en convivencia con los grupos que hay aquí en la escena valenciana, que son muchos y de mucha calidad. Los inicios dentro de la escena musical independiente valenciana muchas veces no son fáciles y por ello muchos grupos tienen que luchar para abrirse camino y hacerse un hueco. Hay muchas salas, hay muchos grupos, pero sí que es cierto que falta un poco de seriedad. Yo creo que pues, bueno, no sé, a veces parece que te están haciendo un favor, dejándote tocar en un sitio cuando vamos, el negocio de un garito es que vaya gente, que beba cosas y bueno, si hay un concierto está claro que van a ir. La Habitación Roja es uno de los grupos más consolidados dentro del panorama musical independiente. La banda de la Eliana, en sus 2 últimos discos, ha asentado su sonido más cerca del rock para defender una posición de privilegio entre la amplia gama de bandas que pueblan ese inmenso cajón desastre que se llama indie. Sin duda, su trayectoria es un ejemplo para todos aquellos que comienzan. Está bien rodearse de toda esta ilusión, ¿no? Y yo creo que nos recuerda mucho a nuestros comienzos, ¿no? A cuando empezamos nosotros y está muy bien pues el hecho de ser partícipes también, ¿no? de este nuevo impulso a la música valenciana. Y es que para celebrar este aniversario se han reunido a grupos de la talla de la Habitación Roja, de Nef y Gilbertástico para acompañar a una vivísima escena valenciana en la que conviven infinidad de estilos.